Dios majestuoso, cantémosle, Dios majestuoso. En esta mañana tenemos un tema muy bueno. Hemos iniciado, ¿verdad? El domingo pasado iniciamos una serie. La serie se llama Discernimiento. Y la razón por qué hemos iniciado esta serie es para que como creyentes, como cristianos, podamos crecer tanto en el discernimiento espiritual, en el discernimiento de su palabra, aprender y crecer en el discernimiento a través del Espíritu Santo que nos da de las cosas ocultas que no podemos ver con los ojos humanos. Y estamos trayendo estos temas para que podamos crecer en la verdad y no ser engañados. En el día de hoy, en esta mañana, dentro de esta serie Discernimiento, voy a compartir un tema y esta va a ser la primera parte de este tema. Se va a titular el deseo del corazón y el discernimiento, primera parte. El deseo del corazón y el discernimiento, primera parte. Si usted es tan amable, me acompañan a Mateo 6, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo 6. Mateo 6, vamos a estar leyendo dos versículos. Los versículos 22 y 23. Mateo 6, 22 al 23. Aquí vemos, hermanos, en este capítulo, unos versículos que traen curiosidad, ¿verdad? Por las palabras que se utilizan. Y aquí en Mateo 6, versículo 22 y 23, ¿verdad? Creo que en su encabezado allí, encimita del 22, creo que dice la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Y los textos se leen de la siguiente manera. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿verdad? Aquí esa parte, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, significa que si a lo que tú le llamas luz, lo que tú consideras que es verdad o que es luz, viene a ser tinieblas, termina el texto haciendo una pregunta. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué significa que la lámpara del cuerpo es el ojo? Bueno, tomemos en cuenta que el texto no dice que la lámpara del cuerpo son los ojos, dando a entender los ojos físicos. Tenemos dos ojos físicos. Sino está diciendo el ojo, ¿verdad? El ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces quiero que noten que aquí la palabra ojo es importante porque si vemos el capítulo, es importante tomar en cuenta los contextos del capítulo 6, porque así es como vamos a poder entender y darle la traducción o interpretación correcta a lo que significa ojo. Si miramos el capítulo entero, no lo vamos a leer, pero obviamente si le ponemos atención a lo que la intención del capítulo 6, este capítulo está enfocado al alma, está enfocado a los deseos y la intención del corazón. Está enfocado, si usted se fija, en el alma. No sé si soy yo solo, pero cuando yo miro el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, son los capítulos que le llamamos el Sermón del Monte. Es el sermón que el Señor, subiendo a la montaña, se sentó, ¿verdad? Y expresó este sermón. Pero cuando veo el capítulo 5, ¿verdad? Veo nuestras obras que se reflejan en lo externo. Nuestras palabras, el trato hacia el prójimo, ¿verdad? La obra de nuestras manos, etc. Pero luego vemos el 5 y el Señor allí comienza a hablar de la intención y el deseo del corazón. Se está refiriendo al alma. Pero luego vemos el capítulo 7, si se da cuenta, son puntos espirituales. Y es como si el texto está dividido en cuerpo, alma y espíritu, de alguna manera. O sea, así se puede notar. En el capítulo 6, si usted se da cuenta, los primeros 3 puntos, la limosna, la oración y el ayuno, se está refiriendo a la intención del corazón, ¿verdad? ¿Con qué intención estamos orando, ayunando u orando, ¿verdad? O dando limosna en este caso. Pero más adelante continúa el texto de tesoros en el cielo, hablando de la confianza en las riquezas terrenales. Luego habla de la lámpara del cuerpo, luego Dios y las riquezas, y luego el afán y la ansiedad.
Y si nos damos cuenta, estos textos se están refiriendo mayormente al alma, a lo que es el corazón. Pero la pregunta aquí que nos hacemos, ¿verdad?, concerniente al tema, ¿qué tiene que ver el deseo con el discernimiento? ¿Qué tiene que ver el deseo con el discernimiento? Ahora, estudiamos en las enseñanzas pasadas, el domingo pasado, una traducción simple a lo que significa discernimiento. Discernimiento simplemente es la palabra distinguir, separar, hacer separación de lo bueno, de lo malo, de una cosa y la otra. Eso significa discernir. Cuando tú tienes la capacidad de tomar una decisión correcta, contraria a una decisión incorrecta, en contraste a una decisión incorrecta. Entonces, hoy vamos a estar viendo, y el próximo domingo también, qué relación tiene el deseo del corazón y el entendimiento o el discernimiento. Entonces, quiero que me acompañen a un proverbio. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 6. Y cuando preparaba este mensaje, me llegaba a la mente esta historia. Y vamos a ver muchos puntos, y obviamente hay dos partes de esta enseñanza, así que si nos quedamos cortos en esta enseñanza vamos a tener tiempo para la próxima. Pero aquí, hermanos, en esta historia que vamos a leer, que Proverbios 7, está hablando de un joven, ¿verdad?, que anda por la calle y que se encuentra con una mujer seductora. Pero me llama la atención que el texto comienza hablando de Salomón desde su casa mirando por la ventana, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo desde los versículos 6 en adelante. Proverbios 7, versículo 6. Miren lo que dice. Vamos a estar mirando de mano a mano lo que es el discernimiento, el entendimiento, con el deseo del corazón. Fíjense lo que dice Proverbios 7, verso 6. Dice, porque mirando yo, aquí mirando yo se está refiriendo al rey Salomón. Dice, por la ventana de mi casa, dice, por mi celosía, en otras palabras, cuidando de la gente, eso significa mi celosía. Dice, vi entre los simples, ¿verdad? Consideré entre los jóvenes a un joven, fíjense lo que dice, falto de entendimiento. Podemos decir, con falta de discernimiento. Entonces aquí nos damos cuenta, vamos a leer el verso 10, vamos a brincar al verso 10. Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuto corazón. Dice, se asió de él, es decir, lo agarró y lo besó. Dice, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Ahora, aquí lo que va a decir a continuación, simplemente en nuestro lenguaje es, ya fui a la iglesia, estoy a cuentas con Dios, no le debo a nadie, estoy caminando en la voluntad de Dios. O sea, esta mujer comienza a hablar con este joven y a decirle que ella es una mujer buena, es una mujer de Dios, ¿verdad? Pero nota en el contexto de lo que está diciendo, se le tiró encima y lo besó. Ahora, ¿qué está haciendo esta mujer? Se van a dar cuenta de un punto, para que pongan atención al texto. Esta mujer, con su seducción, con su salamería, va a tratar de opacar, de que este joven use su razonamiento, de que este joven en este caso, pueda discernir la intención de ella. Entonces esta mujer lo acapara de una manera tal que no le da ni lugar ni espacio para este joven pensar. Ahora, obviamente, este joven cae en la trampa de esta mujer por el deseo carnal de su corazón. O sea, no se detiene a asimilar a esta mujer, sino que inmediatamente cae en las garras de esta mujer. Por eso dice el verso 14, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro. Sabemos que no lo buscaba a él, sino al primero que se le apareciese. Dice, y te he hallado, verso 16. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara, ¿verdad?, con mirra, aloes y canela. Ven y embriaguémonos. Es cristiana, ¿verdad? La muchacha es cristiana, según ella. Ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido, aquí le va a dejar saber que es casada, el marido no está en casa. Dice, y se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, es decir, por la única razón que él se devolvería antes de fecha, es para buscar algo que se le quedó. Pero no, la bolsa de dinero se la llevó. Dice, el día señalado volverá a su casa.
Es como cuando decimos, ¿verdad? Mi esposo no viene ahora, ven, vamos a tener una relación aquí en secreto. Mi esposo no viene ahora. Eso es lo que está diciendo esta mujer. Dice el verso 11, el verso 21. Ahora fíjense lo que dice el 20. El 20 dice que el esposo se llevó la bolsa de dinero y no tiene fecha de vuelta. O sea, tiene fecha de vuelta cuando él vuelva a casa. O sea, le está diciendo, yo sé cuando él vuelve, no te asustes porque él no va a venir antes de tiempo. Ahora, todo este mensaje que esta mujer viene hablando, lo que está haciendo es formando en la mente de este joven una idea imaginaria, seductora, sensual. Ahora, este joven, desde que ella comenzó a hablar, si él fuera entendido, si tuviera discernimiento, no se deja atrapar por esta mujer. Porque primero dice que es una mujer de Dios, pero ya se le tiró encima y lo besó. Dice que es una mujer de Dios y que ya pagó sus votos, que está a cuentas con el rey, que todo está bien, pero está adulterando porque le acaba de mencionar al esposo. Ahora, fíjense bien, antes de seguir leyendo, quiero decir esto. Cada vez que yo leo este texto, cada vez que lo leo, puedo ver cómo la seducción del mundo opera de esta manera. Yo le llamaría, me atrevería a decir, que en la manera que esta mujer está operando, es como el sistema del mundo, Satanás y la carne nos atrapa. Así mismo, trata de quitar de nuestra mente la palabra de Dios, que no pensemos de manera racional, para caer lisitos, ¿verdad?, en las garras de sus engaños. Fíjense lo que dice el verso 21. Unas palabras importantes, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Ahora quiero que noten que el texto lo que está diciendo aquí es que por medio de las palabras seductoras de esta mujer logró que este joven sin entendimiento se postrase ante su voluntad. Es decir, este joven se rindió a ella. Lo que tú digas yo hago. Esa es la idea. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que esta palabra lo rindió significa que dobló su voluntad. O sea, es como cuando alguno se postra ante el rey. Dice que esta mujer con su salamería lo obligó. Es decir, lo atrajo. Fíjense lo que dice el verso 22. Al punto se marchó tras ella. Dice, como va el buey al degolladero. O sea, usted lleva un animal al degolladero y el animal no va todo el camino preguntando, ¿dónde me llevas? Obviamente lo está comparando con un animal irracional, un animal que no piensa, que solamente se deja llevar por el que lo lleva agarrado de la soga y no sabe a dónde va. O sea, aquí dice, como el buey es llevado al matadero, al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Dice, como el ave que se apresura a la red. El ave no sabe que le espera una red. Dice el texto, fíjense lo que dice, y no sabe. Es importante, y no sabe que es contra su vida. Y fíjense cuándo es que este joven se va a dar cuenta que cayó en la trampa. Dice el texto, hasta que la saeta traspasa su corazón. Entonces nos damos cuenta que este joven, el sabio Salomón, lo está comparando con un buey, con un prisionero, o con una ave que anda volando sin saber lo que le espera enfrente. En otras palabras, lo está comparando con algo o alguien irracional, alguien que no se detiene y discierne lo que tiene enfrente, sino que se deja llevar por la sensualidad. Ahora, este joven no pudo discernir que iba camino a la muerte, porque fue seducido por la salamería de esta mujer seductora. Dice el rey Salomón, así le llama, vi un joven falto de entendimiento. Ahora, ¿qué arrastró a este joven si pensamos bien? Lo arrastró el deseo, lo arrastró la sensualidad, la carnalidad. Se dejó llevar por el sentimiento y no se detuvo a discernir. Ahora, Satanás, cuando él lanza su ataque viene con sensualidad. Vamos a pensar por un segundo. Cuando él le habla a Eva, que la está seduciendo para engañarla, dice el texto que cuando Eva miró el fruto que estaba ahí hace mucho tiempo, por alguna razón lo vio diferente cuando habló con Satanás. O sea, ahí estaba el árbol siempre estuvo allí. Pero dice que cuando habló con Satanás, dice, y vio Eva
que el fruto, el árbol, era bueno para comer, dice, y codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable. ¿Por qué? Porque Satanás llenó ese fruto de una información que Eva abrazó, creyó, y no se llevó de la palabra de Dios, la cual le daba el discernimiento para no hacer lo que tenía que hacer, sino que se dejó llevar de la sensualidad de la serpiente. Y esa ha sido la táctica de todo el tiempo de Satanás. Por ejemplo, en la Biblia aparecen dos tipos de personas. En la Biblia vemos aquellos que reconocían a Jesús como el Dios divino. Veían la divinidad, le llamaban Señor, ¿verdad? El griego kurios significa Dios. Pero otros veían nada más a un maestro, a un profeta, así como Simón el fariseo que tenía lepra. O sea, habían algunos que veían a Jesús como el Señor, como aquel prometido Mesías. Pero otros batallaban, no podían conciliar al Jesús que tenían enfrente con la promesa de la palabra. ¿Por qué? Por la sensualidad, por el deseo de su corazón. Su corazón andaba buscando otras cosas. Entonces veamos a Lucas 2, acompáñenme a Lucas capítulo 2, y vamos a ver dos grupos, o vamos a ver aquí dos partes en la Biblia, donde por un lado vemos a algunos que tienen discernimiento espiritual, pueden discernir, pueden escuchar la voz de Dios, pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, pero otros no. Fíjense la diferencia. Lucas 2, versículo 25. Perdón. Lucas 2:25 nos habla de cuando Jesús, siendo un bebé, lo llevaban al templo, sus padres, María y José, sus padres terrenales, y dice el versículo 25, fíjense lo que dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Usted conoce la historia, un hombre llamado Simeón. Ahora fíjense las características, dice, y este hombre, justo, recto, íntegro, significa, dice, y piadoso, significa devoto, compasivo, bondadoso. Dice luego el texto, esperaba la consolación de Israel. Ahora, piense usted por un segundo, esa palabra, esperaba. Simeón era un hombre justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Ahora, primera de Juan 3, verso 3 dice, el que tiene la esperanza de la venida del Señor, cada día se purifica, se santifica, es decir, se prepara cada día para esa venida del Señor. Esa es su esperanza. Entonces significa, esta palabra importante, esperaba, porque esa palabra nos enseña, sin dar muchos detalles, cómo era el estilo de vida de Simeón. ¿Cómo vivía Simeón? Bueno, dice el texto que era un hombre justo, piadoso. ¿Cuál era su anhelo? Esperaba que llegara el Salvador. Vivía orando, me imagino, ayunando, buscando la dirección del Espíritu Santo y esperando ese día, ¿verdad?, del Señor. Ahora, esta palabra esperar habla de la manera de cómo este hombre vivía, dónde estaba su esperanza y en qué se ocupaba, dónde estaba el deseo de su corazón. Continúa el texto diciendo, el 25, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Estaba sobre él. Todavía no había el Espíritu descendido para entrar en el creyente. Esto es antes de la cruz, todavía Jesús era un bebé. Entonces, por lo tanto, el Espíritu estaba sobre él. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu le reveló. Ahora, ¿ven la conexión? Este hombre vivía esperando la venida del Señor y el Espíritu le reveló que no se iba a morir sin antes ver al Señor. Ahora, quiero decir esto, hermanos, y escuchen bien. En los tiempos del fin, y yo voy a compartir esto como una opinión personal, no estoy diciendo directamente que la Biblia lo dice, pero así lo entiendo, ¿ok? Usted haga el estudio. En el tiempo del fin, aquellos que no estén con esta actitud de esperar su venida, de santificarse para cuando Él llegue nos encuentre preparados como las cinco vírgenes sensatas, sabias. Mi entender a esto es que en aquellos días, un gran número de cristianos serán engañados por andar en la carne. Y aquellos que andan en el Espíritu, porque las 10 vírgenes eran creyentes,
Eran 10 vírgenes, pero 5 eran sabias y habían 5 insensatas. La Biblia habla de que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Entonces, cuando el cristiano no ama la palabra de Dios, cuando el cristiano no vive buscando su presencia, acercándose más a Dios, creciendo en santidad, anhelando las cosas de arriba y muriendo las cosas de abajo, no es espiritual. Es terrenal, es material. Todo lo que hace es por los ojos físicos, todo lo que decide es por la lógica humana. Sus decisiones no están basadas en la guía del Espíritu o la palabra, sino en lo que siente. O sea, vamos entendiendo lo importante del discernimiento y el deseo del corazón. Porque este hombre estaba esperando la consolación, estaba con una actitud de espera. Fíjense bien, hermanos. Dice el 27, y movido por el Espíritu. Cuando yo leía este texto, esta mañana lo repasaba, después que ya tenía las notas, ¿verdad? Me ponía a repasar el texto. Y esta palabra movido, como que la entendí diferente hoy, ¿verdad? La palabra movido no significa que lo empujó al templo o que lo arrastró. Nosotros somos movidos por muchas cosas. Somos movidos, o sea, cuando usted ve lo que es la publicidad, publicidad en el sentido de cuando abren alguna tienda nueva, algún producto nuevo, alguna marca nueva, ropa, computadoras, teléfonos. Si usted se da cuenta, mayormente trabajan en lo visible de una manera especial para poder atraer, para mover a la gente, ¿verdad? Y cuando yo leí esta palabra, dice que fue movido, así como Dios es movido a misericordia. Habla de aquello que controla la voluntad. Es importante esta palabra. Movido tiene que ver con aquel que se deja llevar. Miren, Efesios 2 dice que antes de nosotros conocer a Cristo, vivíamos arrastrados por la corriente de este mundo. Podemos decir, movidos por los deseos de la mente carnal, los deseos de la carne y del príncipe de este mundo, el cual es Satanás. Entonces, cuando yo leí esto, dije, wow, el Espíritu lo movió. Dice, fue movido por el Espíritu y vino al templo. Podemos decir, tuvo un sentir de parte de Dios y obedeció. Este hombre, al vivir una vida justa y piadosa, su deseo de agradar a Dios le hacía escuchar claramente la voz de Dios, porque estaba conectado, estaba sintonizado a la emisora correcta, el cual es el Espíritu Santo. Esta es la razón por qué el texto específicamente caracteriza a este hombre con estos atributos de piadoso y justo. Aquí vemos que el Espíritu estaba sobre él, pero este hombre era justo y piadoso. Y la actitud de este hombre, la esperanza, era de esperar la venida del Señor. Fíjense lo que continúa el texto diciendo. Dice, cuando los padres del niño, aquí el niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer, estoy leyendo el verso 27, conforme al rito de la ley, verso 28, él, aquí Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Escuchen lo que dice el 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Pregunto, Simeón conoció al niño Jesús, escuchen bien, lo reconoció por alguna apariencia externa, pregunto, y sabemos que no. Sabemos que no, porque el primero dice que el Espíritu les reveló que no vería muerte hasta que venga el Salvador. ¿Sabe cómo Simeón pudo distinguir que este bebé era Jesús? No por la lógica humana, porque era un bebé, sino por la confirmación del Espíritu en el corazón de Simeón. Cuando le habló y le dijo, este es el Salvador, o le trajo paz, no sabemos cómo fue la confirmación, pero el Espíritu le confirmó. Y dice el texto 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos cómo Simeón, escuchen bien, pudo discernir al bebé como el Salvador del mundo. Hermanos, fíjense cómo. Sin embargo, en la historia del camino a Emaús, acompáñenme a Lucas 24 ahora, habían dos que iban caminando en el camino a Emaús y el Señor se le para al ladito, ya Jesús adulto, y comienza a hablar con ellos. Pues nos damos cuenta, dice la historia,
que no conocieron a Jesús. Jesús adulto, y no solamente adulto, sino al Jesús que predicó, al Jesús que sanó, al Jesús que hizo milagros, al Jesús que fue a la cruz por ellos, lo desconocían. ¿Cómo es posible que Simeón vio a Jesús siendo un bebé y lo reconoció? Y estos dos adultos, viendo a Jesús adulto y después de Jesús haber hecho sus obras, no le conocieron. Bueno, aquí hay un punto importante. Jesús los reprende y le dice cuál es el problema. Lucas 24, vamos a leer al 25. Lucas 24, 25 dice, aquí habla Jesús reprendiendo a estos dos que no conocieron a Jesús. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Fíjense aquí hay una conexión de mente y corazón. Oh insensatos y tardos de corazón. Dice luego el texto, para creer, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuál fue la reprensión? Bueno, por un lado vemos que Jesús está diciéndoles a ellos, todo lo que dice la escritura, ¿no decía esto que está aconteciendo ahora mismo? Es como que a nosotros ahora, en este tiempo de la pandemia, el Señor venga y nos diga, ¿no dice la palabra que estaremos en tiempos difíciles? En que el corazón de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará, que en aquellos días todo esto que está aconteciendo es principio de dolores. ¿No dice las escrituras eso? Eso es como que nos diga el Señor, insensatos y tardos de corazón. La palabra insensatos aquí, hermanos, es una palabra que implica a alguien que no entiende algo, escuchen bien, alguien que no entiende algo por ser sensual y carnal. ¿Qué es una persona sensual? Esa palabra se utiliza para cosas eróticas y eso, no me estoy refiriendo a eso. Una persona sensual son las personas que se dejan gobernar por las cosas externas, por los 5 sentidos físicos, por lo que huele, por lo que ve con los ojos físicos, lo que toca, lo que saborea, todo lo que es terrenal. Eso es una persona sensual, una persona que es movida no por el espíritu, sino por las cosas sensuales, las cosas que entran por los ojos, por los oídos, como dice primera de Juan 2. Dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. Esos son los sensuales que son movidos por eso. Y aquí vemos que el texto insensatos, esa palabra que Jesús los reprende, llamándoles insensatos, es una palabra que tiene que ver con aquellas personas que no entienden, no tienen discernimiento porque son sensuales, porque están más concentrados y enfocados en las cosas terrenales que en las cosas de arriba. Por lo tal, no entienden. Ahora, aquí no es insensato porque no fue a la escuela, aquí no es insensato porque no estudió, porque no sabe leer, no. Aquí insensato es por cuanto su vida está basada en las cosas terrenales, no crece, no recibe el discernimiento espiritual que viene de Dios. Luego le dice tardos de corazón, obviamente tardos en decidir entregar todo su corazón al Señor. Bueno, aquí es importante, hermanos, alguien que es gobernado por los sentimientos o deseos de la carne, que complace la carne por medio de las cosas terrenales, no puede discernir las cosas de Dios. Un cristiano carnal no puede discernir las cosas espirituales porque anda en la carne. Aquí vemos que todo esto se asocia con los malos deseos del corazón, hermanos. Por ejemplo, vamos a 1 Timoteo 6. Vamos allá. 1 Timoteo 6. Aquí vamos a ver un texto, obviamente, que está conectado la mente y el corazón. El deseo y el entendimiento, o podemos decir el discernimiento. Una de las cosas que el Señor prometió en Ezequiel 36 es darnos una mente nueva y un corazón nuevo, ¿verdad? Y dice que pondría su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y vivimos en un tiempo, hermanos, desafortunadamente, donde la mayoría de los cristianos viven con una mente
intelectualmente hablando bíblica, se sabe mucho la Biblia, los textos y todo eso, pero su corazón está lejos. Su deseo por servir a Dios, por amar a Dios, porque Dios sea su Señor y Dios sea glorificado. Entonces hay una desconexión, ¿verdad? Se ha caído el puente que conecta la mente con el corazón. Entonces somos más sensuales que racionales. Todas las decisiones que tomamos hoy están basadas en sentimientos. ¿En qué me va a complacer esto para yo decidir si lo voy a hacer o no? Y no más bien en lo que me va a convenir a la eternidad. Aquí en 1 Timoteo 6, versículo 9, fíjense lo que dice. Es un solo verso que vamos a leer de Timoteo. Dice, porque los que quieren enriquecerse, fíjense aquí la palabra. Aquí la palabra quieren es una palabra que significa deseo, anhelo, entrega del corazón. Pero este deseo, mis hermanos, es un deseo que controla la razón y la voluntad. Es cuando un toro, así como el toro va hacia adelante, ¿verdad? Con los cuernos hacia adelante, que no hay quien lo detenga, así mismo es este quiere. Esta palabra querer significa eso. Los que quieren, aquí es los que dan su vida por adquirir riquezas, fíjense lo que dice luego, caen. Los que quieren alcanzar riquezas, caen. ¿En qué caen? En tentación y lazo. Esa palabra lazo es como una trampa, ¿verdad? Es como cuando un oso que va en el monte ve una carnada, ¿verdad? No sabe que es una carnada, solamente ve comida gratis, pero no es comida gratis. Debajo de las hojas donde está tapado hay una trampa de oso que cuando muerde la carnada, la trampa lo agarra. Eso significa lazo. Es decir, por nosotros ir detrás de las cosas terrenales, ahí está Satanás esperándonos, ¿verdad? Nos va llevando a la boca del lobo, como dicen. Dice luego, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, aquí vemos dos cosas. Primeramente vemos la palabra querer, deseo del corazón. Los que quieren riquezas. Los que quieren riquezas, dice el texto, van detrás de cosas materiales y no pueden discernir que detrás del engaño de las riquezas está Satanás esperando con la boca abierta. Estoy hablando figurativamente, así como león rugiente. Esta palabra es importante, hermanos. La palabra aquí, los que quieren. Aquí los que quieren, repito, es el deseo que domina la voluntad y controla todo el aspecto de la vida de las personas. Usted no se ha sentido como cristiano, hermanos, si somos honestos, y se ha sentado frustrado como cristiano diciendo, ¿por qué es que no puedo vencer este pecado? ¿Por qué no he podido vencer este pecado? ¿Por qué no he podido ser así o asá? Obviamente porque nosotros pensamos que vencer un pecado significa, Dios quítame este pecado y Dios hace un abracadabra y se lo lleva. Ignorando que para nosotros vencer los pecados tenemos que negarnos carnalmente y esto produce dolor. El problema es que como somos sensuales, cuando viene el dolor, abandonamos el sacrificio de vencer el pecado y la tentación y caemos en pecado. Miren, si vivimos como cristianos sensuales, no vamos a poder vencer ningún pecado, porque el pecado trae deleite y obviamente entra de manera sensual. Entonces estamos apelando, hermanos, a que si queremos ser santos, tenemos que sufrir. Porque la carne le gusta lo sensual y lo sensual es de la carne y no podemos ser espirituales y sensuales a la vez. Es imposible. Aquí vemos que la palabra niégate o la palabra negarse en la iglesia de hoy ya no existe, hermanos. Todo lo contrario. Hoy en día, hermanos, ya han quitado las restricciones, ya todo es legalismo. Si tú dices esto no se puede hacer, ya te condenan de legalista. Ya no hay nada prohibido en las iglesias. Ya todo lo que tu corazón te pida, dáselo, complácelo. Y por eso hay muchos cristianos que no han podido vencer en su carne, ¿verdad? Y son más carnales que espirituales. El ojo bueno que Mateo 6 nos enseña, entiende que su morada se encuentra en los cielos. Ese es el ojo bueno. Por esto no vive con envidias, celos o afanado o ansioso, porque su corazón sabe que su morada está en el cielo y está segura. Nadie se la va a quitar mientras viva en fe. El discernimiento y el deseo del corazón, hermanos, van de la mano. Por esa razón,
cuando Jesús reprende a Pedro, ¿verdad? Vamos al libro de Mateo 16, vamos allá. Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? No a Pedro, a todos los discípulos en este caso. Primero le hace una pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces, Pedro recibe una revelación de Dios. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Ahora fíjense, tú eres el Cristo. Ahí vemos que Pedro ha recibido un conocimiento divino, una revelación, un discernimiento para ver ese hombre que tengo enfrente, ese hombre sencillo, con apariencia de un hombre simple. ¿Quién es? El Padre le revela a Pedro, le dice, ese es el Cristo, el Mesías, Dios encarnado. Entonces cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, grandemente bendecido. Has recibido un conocimiento de mi Padre. Esto no lo conseguiste tú estudiando por los papiros, los rollos, la Torá, el Tanakh, nada de eso. Esto vino del cielo. Esto te lo reveló mi Padre. Y obviamente ellos recibieron esa revelación porque le siguieron. Pero todavía en su corazón había un doble anhelo. Querían a Cristo, pero querían también lo terrenal. Por eso cuando Jesús dice, tengo que ir a Jerusalén, Pedro lo detiene. Porque Pedro dijo, ¿cómo se va a ir a Jerusalén? Lo van a matar y nos vamos a quedar sin milagros, sin pan y peces, etc. Entonces, Pedro y los demás le seguían, pero no entendían que el mensaje del Evangelio era salir de esta tierra, no quedarnos aquí. Entonces nos damos cuenta en los versos 23 en adelante, cuando el Señor reprende a Pedro, Mateo 16, 23, dice, pero él, aquí Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, siempre hemos estudiado este texto, yo lo leo mucho porque nos revela nos trae mucha luz para entender los ataques del enemigo. Y es importante cuando leemos estos textos de detenernos a mirar las palabras y el contexto y todo. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Pedro no es Satanás. Pero Jesús lo dice a voz alta para que ellos sepan quién está operando en Pedro. Pedro acaba de ser bienaventurado, acaba de recibir una revelación del Padre, pero en un poco tiempo recibió una revelación de Satanás. ¿Y qué sucede? Esa revelación del Padre tenía el sentido de darnos el entendimiento de quién es Jesús. Nosotros no vivimos por sentimientos como cristianos. Nosotros vivimos porque conocemos a aquel que fue a la cruz, aquel Dios encarnado que murió por nosotros. Esto es un entendimiento espiritual que debemos retener. Ese entendimiento, hermanos, muchas veces va a conllevar a sufrimiento. En muchos de los casos hasta la muerte. Y si somos más sensuales que espirituales, no vamos a poder seguirle. Por eso Jesús dice, el que no se niega no puede. Entonces aquí Pedro, en un momento espiritual, se tornó sensual. Porque la mente se le fue. A lo mejor Satanás le susurró en el oído, Pedro, si Jesús se muere, no más milagros. Bueno, obviamente Satanás tiene sus tácticas y Pedro no pudo discernir que la razón por qué Cristo vino es para que Él mismo tenga salvación. Entonces, continúa el texto diciendo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, fíjense por qué Pedro cayó en este engaño. Dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios? No pones la mira, aquí es el ojo del corazón, el deseo es la mira aquí, el corazón. No pones la mira aquí es poner tu ojo en las cosas que tienen más importancia. La mira en las cosas que sí valen la pena, lo más valioso, lo más importante, la mira del corazón. Dice, sino en la de los hombres, por eso cayó en la trampa, porque tenía la mira puesta en la tierra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquí cuando dice entonces, es importante el verso 24, la palabra entonces, porque Jesús va a tomar eso que le pasó a Pedro y lo va a convertir en una enseñanza. Y luego se voltea y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, cualquiera, quien sea, quiere, desea, anhela venir a mí, o venir en pos de mí, en pos significa caminar detrás de Jesús, ¿verdad? Dice, niéguese. Ahora, quiero que entiendan esto. Aquí la palabra negarse significa que por cuanto nosotros no tenemos un conocimiento al 100% del plan de Dios, como no podemos ver los demonios, a Satanás, somos miopes espirituales, no tenemos vista espiritual.
Podemos recibir discernimiento, visión, su palabra, pero en sí no estamos viendo las cosas así, como cuando el siervo de Eliseo vio todo así en la región, o en una perspectiva espiritual. No tenemos esos ojos. Entonces Jesús nos dice, si se dejan llevar de sus deseos, Satanás los va a agarrar por ahí. Si ustedes ven algo bonito en una esquina así, ¿verdad? Como $1,000 así con una bandita enrolladito y dice $1,000. O sea, no comiencen a maquinar qué van a pagar con eso, porque la palabra dice no robarás. Pero Satanás te dice, mira, $1,000, nadie está aquí. Si te lo llevas nadie, no hay cámaras de seguridad, tómalos. Si tú eres sensual, vas a caer en la trampa. Pero si tú eres espiritual, te vas a negar a ese dinero. Entonces, cuando nos negamos a los deseos de la carne, podemos entonces obedecer las cosas del Espíritu. Es importante aquí. O sea, aquí vemos que el Señor le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Luego dice, tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz tiene el sentido de que cada vez que nos negamos, duele. Y se siente como si nos están clavando en la cruz. Cada vez que tú te dicen, yo quiero eso, Señor, el Señor te dice, no. Es como si estuvieran clavándote en la cruz. Por eso dice, toma tu cruz para que cada vez que tu deseo quiera anteponerse ante la voluntad de Dios, tú mismo te claves, carga tu cruz. Y luego dice, y sígame, obviamente detrás de las pisadas de Jesús, obedeciendo su palabra, siendo sensible a la voz del Espíritu. Ahora, el 25 dice así, porque todo el que quiera, fíjense la palabra querer repetidamente, el deseo del corazón, todo el que quiera salvar su vida. Y hemos estudiado que salvar su vida es buscar seguridad, amor y paz aquí en la tierra. Eso es salvar aquí. Dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida, todo el que rinda su vida, por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí está la respuesta de lo que había en su corazón. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Miren, la Biblia nos habla de diferentes tipos de discernimiento. Por lo menos yo voy a mencionar 2 tipos, ¿verdad? Existe el don de discernimiento. Hay un don que Dios le da a algunos cristianos con el fin de llevar a cabo su obra. Por ejemplo, vemos cuando Pedro, por ejemplo, ve que Ananías viene a traer el dinero, inmediatamente Pedro, por el discernimiento del Espíritu, ¿verdad?, el don que Dios da, pudo darse cuenta que este hombre mintió. Ahora fíjense, nadie le dijo a Pedro no miró la cantidad, el recibo de en cuánto vendió la propiedad y la ofrenda, no, simplemente fue algo del don espiritual. Y le dijo, ¿por qué has mentido a Dios? O sea, Ananías y Zafira venían como que nadie se iba a dar cuenta, pero Dios le da a algunos este don, es un don dado con el fin de efectuar su ministerio o con el fin de servir a Dios, podemos decir. También vemos cómo Pablo en un momento iba, creo que en Hechos 16, iba con Silas, ¿verdad? Y esta mujer comienza a decir cosas bonitas. Así como Pedro le dijo a Jesús, ten compasión de ti. Palabras bonitas, palabras sensuales, o sea, palabras de sentimentalismo. Jesús le dijo, quítate Satanás. Esta mujer comienza a decirle a Pablo y a Silas, oigan a estos hombres, son hombres del Dios Altísimo. Y dice la palabra, dice, y Pablo molestándose o inquietándose, parece que fue el Espíritu que puso la inquietud, ¿verdad? Se devolvió y le dijo, reprendió al demonio que tenía y sacó el demonio. Entonces, fíjense cómo los demonios cuando engañan pueden estar de acuerdo contigo. Esta mujer decía, Pablo es un hombre de Dios y Silas. Pero Pablo, por el discernimiento espiritual, se dio cuenta que esta mujer estaba endemoniada. Ahora, ¿se dan cuenta que no nos damos cuenta de un endemoniado por lo que manifiesta siempre en lo externo? A veces puede manifestar cierta
ciertas cosas como que tú crees que es bueno, pero tú sabes en tu corazón que hay algo detrás de la cortina. Bueno, ese es el don de discernimiento. También la Biblia habla del discernimiento por el ejercicio de la palabra. Cuando practicamos la palabra y crecemos en esa práctica, Hebreos, luego vamos a hablar de ese punto más adelante, pero Hebreos habla de que cuando nos ejercitamos en la palabra, ¿verdad?, en el discernimiento del bien y del mal, desarrollamos ese discernimiento y entendimiento del bien y del mal, no solamente cuando vemos que alguno roba o mata, sino también de manera espiritual cuando vemos a alguna persona que está predicando de manera falsa. Alguien te comparte un verso que a lo mejor tú no tienes el conocimiento, pero en tu corazón hay algo que te está diciendo eso como que no encaja con la verdad de Dios. Ese es el discernimiento. Entonces aquí nos damos cuenta que el discernimiento puede venir tanto como un don, pero todo creyente debe crecer en el discernimiento espiritual. Todo cristiano. ¿Por qué? Porque sin discernimiento, Satanás juega con nosotros. Cuando no tenemos entendimiento de las cosas, somos como ovejas ciegas que andan sin pastor. Entonces es importante esto, hermanos. Aquí no podemos ignorar que nuestro corazón, cuando el corazón no es gobernado por el deseo del Espíritu Santo, estamos poniendo el pie en una trampa, espiritualmente hablando. Por esta razón, las tácticas de Satanás, mis hermanos, son sensuales. Satanás todo te lo pone de manera material, aparente. Cuando él tentó a Jesús, lo tentó con imágenes. Le traía imágenes. Me imagino cuando le dijo, convierte esa piedra en pan, a lo mejor en ese momento le presentó la piedra que parecía un pan caliente sacado del horno. ¿Quién sabe? Porque Satanás comienza a entrar en tu mente. Tú le das el permiso, obviamente, y de esto vamos a hablar también más adelante. Son muchas cosas que hay que enseñar, donde Satanás comienza a tener una conversación contigo, así como la serpiente con Eva. Sin ella no se preguntó, ¿cómo es posible que esta serpiente está hablando? No preguntó, simplemente siguió conversando. Pero hay veces que Satanás entra en tu mente y comienza a conversar contigo y tú no te das cuenta. Tú piensas que eres tú que estás pensando. Y comienza a plantarte semilla. Por ejemplo, ¿cómo sé esto? Bueno, segunda o primera de Crónicas 20, verso 1, dice que Satanás se levantó contra Israel y puso en el pensamiento de David que censara al pueblo. Ahora, ¿qué usted cree que pasó? ¿Usted cree que Satanás vino con un contrato y le dijo a David, firma aquí para que hagas esto? No. Simplemente David en un momento estaba dándole lugar al orgullo y comenzó a contemplar sus victorias. Y cuando estaba contemplando, a lo mejor estaba diciendo, wow, cuántas batallas hemos ganado. Satanás vino y entró en su mente. Dice los proverbios, antes de la caída viene el altivez de espíritu y antes de la destrucción el corazón orgulloso. O sea, antes que alguien caiga en el pecado, lo primero que viene es la altivez de espíritu. Yo puedo, yo soy, yo tengo, yo sé. Entonces vemos que Satanás implantó en la mente de David. David censó, murieron 70,000 israelitas a consecuencia. Bueno, aquí nos damos cuenta que el mismo David también un día, así sencillamente dijo, me voy a tomar un día libre. Y dice el texto en 2 de Samuel 11, dice que en el tiempo donde los reyes debían de estar en las guerras, David estaba en el palacio. Mira cómo comienza el texto. Es importante eso, hermanos. En el tiempo que los reyes tenían que estar en la guerra, David estaba en el palacio. Bueno, ¿qué hizo? Tomó una decisión falto de entendimiento, así como el joven. Y luego, no sabemos si Salomón escribió, ¿verdad? Obviamente esto también, o aprendió de su papá para luego hablarnos del Proverbio 7. Dice que David estaba en el palacio. Y dice que miró a Betsabé, estaba bañando, desnuda. Y se dejó llevar por la sensualidad de sus ojos y perdió el sentido, perdió la razón. ¿Y qué sucedió? Se acostó con ella, salió embarazada y luego llamó a Urías, uno de sus mejores soldados, para que se acueste con ella, para pegarle el embarazo a él. Y como no se pudo, este hombre era tan justo, Urías, que no vino. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso en la fila delante para que lo matasen. Todo esto lo tramó
el varón conforme al corazón de Dios. Obviamente el Salmo 51 habla de su arrepentimiento, pero fíjense qué pasa cuando nos dejamos llevar de la sensualidad o de lo que los ojos nos dicen. Los sentimientos, mis hermanos, no deben de estar por encima de nuestra razón. En otras palabras, las cosas que nos hacen sentir bien, nunca, escuchen bien, nunca deben de regirnos por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser obedecida aunque no nos guste, aunque no se sienta bueno. Es importante aquí, hermanos. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el ejemplo aquí que yo pongo es como si fuera un doctor que te dice, mira, no puedes comer esta comida porque te hace daño. Puedes hasta morir si sigues comiendo de esto. Entonces es una comida que a ti te gusta mucho. Y tú la miras y tu boca y tus ojos quieren comer, pero tu razón, tu discernimiento te dice, no debes comer. Ahora tú decides, yo decido, ¿verdad? Ahí está la decisión. Si nos dejamos llevar por la sensualidad, nos puede matar esa comida. Pero si somos racionales, si somos cuerdos, sobrios, entonces podemos discernir, decir, aunque me gusta mucho la comida y duele no comérsela, no lo voy a hacer. Entonces vemos que cada día, hermanos, nos damos cuenta que estamos viviendo en tiempos, escuchen bien, donde la predicación está apelando más a los sentimientos y no al espíritu para crecer en amor, en justicia, en santidad. Las predicaciones que estamos viendo hoy, la mayoría, no todas, están apelando a los chistes, entretenimiento, promesas terrenales, a lo sensual. Tanto son sensuales los que están enfrente a las ovejas como los que están predicando. Y hoy en día no sabemos distinguir. No hay discernimiento, hermanos. Vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. Acompáñenme a 2 de Timoteo 4. Vamos a leer del 1 al 4. Aquí este texto, hermanos, está bueno. Porque hay palabras aquí que hemos leído muchas veces, pero vamos a ver algunos puntos ahí importantes. 2 de Timoteo 4, verso 1. 2 de Timoteo 4, versículo 1. Me dicen amén cuando lleguen. Escuché un amén por ahí. Ok. Dice aquí, te encarezco, aquí Pablo hablando a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí Pablo le pone a Timoteo delante la responsabilidad que tiene en sus manos. Acuérdate que Dios va a juzgar. No te olvides, te han encomendado una iglesia para que pastorees, Dios va a juzgar todo. Dice el verso 2. Que prediques la palabra, que prediques la palabra. Dice, que instar aquí es ser insistente en predicar. Miren, ustedes se van a dar cuenta, en el caso mío como predicador, se van a dar cuenta que hay muchos textos que yo repito mucho. Usted un día quizás dirá, ay pastor, ya usted leyó eso. Sí. Lo bueno es que Pablo también dice, Pablo, a mí no me es molesto repetir todas estas cosas que ya les he dicho, no. Es la práctica y la repetición que perfecciona nuestro corazón, cuando obedecemos, escuchamos y entendemos. Y una persona me preguntaba me hacía una pregunta de la Biblia. Y yo le decía, mira, la Biblia es un libro que cuando tú no eres cristiano, ¿verdad? Es como cuando tú caminas en una calle, ¿verdad? Y ves un alcantarillado, de esas tapas de hierro grande que tienen como un túnel, y tú caminas por ahí, tú conoces la calle. Así, en esa manera, conoce el no creyente la Biblia. Cuando tú naces de nuevo, el Señor te mete en ese túnel y comienzas a profundizar la palabra. Y la palabra es eterna. La palabra, un versículo, un capítulo, una historia, la puedes leer y vas a encontrar más información. Porque es eterna, es divina la palabra, es la palabra de Dios. Pero si no tienes el Espíritu, que te da discernimiento y entendimiento, no vas a poder ahondar en la palabra. No te vas a poder poner el traje de buzo. El no creyente es como uno que nada por la superficie, pero el cristiano espiritual es el que se pone el traje de buzo con el tanque de oxígeno y decide bajar hasta la profundidad y conocer y ver más cosas. Entonces fíjense aquí algunas palabras que hemos leído, por lo menos yo la he leído y no lo había visto en este sentido. 2 Timoteo
capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, es decir, cuando Él venga y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta. Redarguye, reprende, exhorta. La palabra redarguir tiene el sentido de que cuando predicamos la palabra, tiene que haber un sentido de convicción de culpa, es decir, de exposición de tu pecado, exponer tu pecado, con el fin de que tú lo veas y te arrepientas y no camines más así. Redarguir el corazón. Obviamente, reprender también habla es muy similar, pero habla de una reprensión acerca de algo que estás haciendo mal, que debes corregir. Una exhortación parece más bien un consejo, pero con rectitud e integridad. Dice, con toda paciencia, Timoteo, y doctrina, sé paciente, no te desesperes. Ahora, el verso 3 es el texto clave. Dice, porque vendrá tiempo. Yo creo que eso que va a decir ahí es ahora. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Quiero que por un segundo piensen esto. Esta palabra sufrir, no sufrirán la sana doctrina, significa que la sana doctrina es dolorosa. Significa que la sana doctrina nos confronta, nos expone, nos desnuda espiritualmente. Y esta palabra, sufrir, significa cuando no soportarán escuchar la verdad. Cuando no resistirán, no van a aguantar escuchar la confrontación de la palabra. Eso significa el texto. Fíjense lo que dice el texto a continuación, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír aquí? Comezón de oír, bueno, la palabra comezón es como hacer cosquillas, algo que me haga sentir bien. Usted no sé si es de los que le gusta con un hisopo limpiarse los oídos y se queda ahí, ¿verdad? Un ratito, a mí me pasa, ¿verdad? Me limpio los oídos y se me olvida. Cambio la razón por el sentimiento y la razón es limpiarme los oídos, pero la sensualidad ahí me quedo con el hisopo, ¿verdad? Hay quienes usan una plumita y le gusta cómo se siente, ¿verdad? Fíjense cómo el texto lo dice. Si no, dice el texto, que teniendo comezón de oír, fíjense lo que sucede. Por causa de que habrá gente que quieren oír palabras bonitas, no confrontación, no la palabra que cambia el corazón, no. Algo que me haga sentir bien, dice el texto, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos de la carne. Eso significa concupiscencia. Se amontonarán significa van a venir una pila de maestros dentro de la iglesia con temas que van a ser como un hisopo a tu oído. Y si no tienes discernimiento, no vas a poder saber cuál es el falso porque tú estás con los ojos cerrados ahí. Estás ahí con el ojito cerrado y no sabes. No vas a poder discernir porque te sientes bien con lo que te están diciendo. Mientras el texto dice no sufrirán, obviamente sí es difícil porque la palabra te está constantemente confrontando, sacando lo que hay en tu corazón. Por eso es que hay que poner a un lado la sensualidad y abrazar la verdad. Bueno, continúa el texto diciendo. Ahora, no olviden el texto 3, cómo termina diciendo. Se amontonarán maestros que van a traer enseñanzas, así como trayendo como cosquillas a tu oído. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren, las historias de cuentos de hadas, las historias, los chistes, todo tipo de historia de ficción, todo eso trae una emoción sensual. El chiste trae risas, las ficciones trae, vamos a decir, sensacionalismo, ¿verdad? Como que te trae sensación de tú saber lo desconocido. Yo recuerdo cuando era más joven, tenía como algunos, creo que 12, 13 años. En mi país todavía pasa, pero en aquel tiempo aún más, la luz se va por completo, lo que aquí le llaman blackout. Y cuando se va la luz, todo el mundo obviamente sale, se sientan en las aceras. Yo recuerdo que tenía un amiguito que nos sentábamos a hablar de muertos y de brujas y esto. Y por alguna razón esos temas te daban miedo, pero no te querías ir por la curiosidad.
Y me acuerda esta palabra porque dice el texto, sino que se volverán a las fábulas, cuentos, cosas que traen nada más buen sentir, no cambian el corazón. Yo quiero que usted note, hermanos, que la razón por qué a los que Pablo le está hablando se apartan de la verdad es por el sentimiento sensual. Ya la gente no sabe discernir qué es verdad y qué es mentira. Estamos viviendo en los tiempos de Isaías 5:20, ¿verdad? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Ya estamos viviendo ahí, ya estamos ahí. Aquí vemos como Nínive, dice el Señor, un pueblo que no sabe discernir entre su mano derecha y la izquierda. ¿Por qué no saben discernir? Porque aman las cosas que Satanás usa como carnada. Y si tú amas la carnada de Satanás, no vas a saber que es una carnada, vas a pensar que es una bendición de Dios. Y no, es una carnada. Se levantarán maestros conforme a los deseos de la carne y no podrán discernir entre lo bueno y lo malo, no podrán distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Miren, en Malaquías aparecen estos textos donde ellos vamos a decir, dejan la adoración que a Dios le agrada y por esta razón Dios los abandona. Andan en la locura de su entenebrecimiento de corazón. Y Dios le dice, si ustedes se arrepienten, yo le volveré la luz, le traeré otra vez la palabra. Y entonces conocerán lo bueno de lo malo, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, etc. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, cuando el pueblo salió de Egipto, usted se acuerda muy bien, y esto lo repito mucho porque hoy hay muchos cristianos que tienen un vivo deseo por el mundo. En la iglesia, pero están con los ojos mirando cosas del mundo, deleitándose, celando, envidiando, codiciando, y no ponen atención a las cosas del cielo. Y cuando el pueblo sale de Egipto, no pudo avanzar. No entendieron los planes de Dios porque el corazón, su deseo estaba apuntando hacia Egipto. Nunca entendieron, por eso dice la palabra, nunca entienden, siempre están vagando en su corazón. Por eso Dios los entregó. Vamos a volver al texto central, Mateo 6:22, para ir sobre el final. Mateo 6:22. Mateo 6:22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Esta lámpara, ¿verdad?, que está hablando el texto, es el ojo del alma. ¿Usted se acuerda cuando en Lucas 16, la historia de Lázaro y el rico? Dice que el rico fue sepultado, hace una separación, el cuerpo fue sepultado. Dice luego, y fue llevado al Hades. Sepultado y llevado al Hades significa que el cuerpo físico fue enterrado, pero su alma fue llevada al Hades. Y si alguno de los que nos están sintonizando no entienden la diferencia entre cuerpo y alma o no creen en esto, solamente piense usted un día caminando en chancletas en su cuarto y usted le da con el dedo grande a la esquina de su cama, cómo se siente y dónde le duele. Bueno, usted sabe que le duele el dedo, usted se agarra el dedo, ¿verdad? Y se sienta, ay, me viene el dedo. Se agarra el dedo ahí, ¿verdad? Pero cuando alguien lo engaña, cuando alguien le ofende, cuando alguien lo traiciona, ¿dónde le duele? Y obviamente entendemos que le duele el alma, le duele su ser interno. Entonces aquí vemos que al rico lo sepultaron, lo enterraron en un cementerio, podemos decir, pero el Hades, ahí habla de dónde van las almas. Pero aquí habla de algo, hermanos. Cuando él fue enterrado, como cualquier otra persona, hemos visto, digo esto con todo respeto, pero es una realidad, el cuerpo físico se descompone, todo se pudre, ojos, todo. Entonces, el texto dice en Lucas 16 que el rico desde el Hades, desde el infierno, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Con qué lo vio? ¿Con los ojos físicos? Obviamente no, ya se descompusieron. Lo está viendo con los ojos del alma, con el ojo. Entonces aquí vemos que el ojo, cuando Jesús habla, está hablando del ojo del deseo del corazón, lo que el corazón busca, lo que el corazón anhela. Miren, el ojo bueno es aquel que anhela las cosas de arriba. Así como Jesús le dijo a Pedro, pon la mira en las cosas de arriba, no en la de los hombres, porque perecen. Pero el ojo malo es aquel que anhela las cosas de abajo. Ese es el ojo malo. Aquel que desprecia su vida buscando o desperdicia su vida buscando seguridad
en las cosas que no pueden llenar el corazón ni el alma. Jesús claramente lo dijo en Mateo 16, el que quiere salvar su vida la perderá. También podemos relacionar el ojo bueno, como Jesús en Mateo 5 dijo, bienaventurados los de puro corazón. Y la palabra puro corazón está hablando de una persona que entrega su vida buscando a Dios, en su palabra, en oración, en servicio, en adoración. Todo lo que hace lo hace pensando en la gloria del Señor. Eso significa aquí. Pero vemos que aquí el resultado de los bienaventurados, los de puro corazón, dice, porque ellos verán a Dios, ellos lo van a encontrar. Y le voy a decir esto y se van a identificar. Algunos de ustedes que me están sintonizando ahora mismo, estaban en iglesias anteriormente, donde por primera vez llegan allí, ¿verdad? Y usted todo lo veía bien, usted no conocía ni la Biblia. Pero usted fue sinceramente buscando a Dios. Usted estaba buscando de Dios. Usted no estaba detrás del pastor, ni del apóstol, ni del profeta. Usted buscaba a Dios. Y llega un momento que cuando usted va creciendo, Dios comienza a abrirte los ojos y comienzas a entender la Biblia mejor. Y comienzas al mirar la Biblia, tú abres tu Biblia y escuchas al pastor y el pastor dice algo y tú dices, eso no dice la Biblia. Y tú comienzas a entender. Entonces te encuentras en un conflicto porque a las iglesias que estás asistiendo, el pastor está inventando con la Biblia para sacarte el dinero, para engañarte, para manipular a la gente, para hacer de la iglesia su reino, ¿verdad? Y tú comienzas a tener conflicto y dices, wow, Señor, y ahora esto, ¿verdad? Yo pensé que aquí se predicaba la verdad. Pues resulta que tú comienzas a tener un sentir y un discernimiento y Dios te saca de allí, ¿verdad? O a lo mejor todavía estás allí. Pero te das cuenta que por tu deseo de buscar a Dios, Dios te da el discernimiento para ver a los falsos, o al que está mal, o al que no es falso, pero no está predicando la verdad. No todos son falsos, ¿verdad? Porque nos equivocamos, o puede haber uno que esté totalmente fuera de línea con lo que es la verdad. Entonces ahí vemos el deseo y el discernimiento operando juntos. Si tú buscas de Dios, no importa dónde tú estés, no importa la denominación de la iglesia, Dios te va a ir llevando de verdad en verdad. Vas a ir progresando de gloria en gloria. Y si estás en un lugar que Él no te quiere allí porque no se está predicando, Él te va a mover. Y nos damos cuenta que cuando tú buscas a Dios, el que toca, dice la palabra, se le abrirá. El que toca, ¿qué? La puerta a Dios. El que busca, hallará. El que busca, ¿qué? El que busca a Dios lo hallará. Jeremías dice, me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. De todo corazón. O sea, aquí nos damos cuenta que el capítulo 6 de Mateo habla del deseo y la intención, el deseo de las riquezas terrenales y la intención de la vanagloria. Está hablando del alma. Desde los versos 1 al 18 toca el tema de la vanagloria, pero desde los versos 19 al 34 habla de tesoros en el cielo y no en la tierra, o de Dios y las riquezas. En el contexto anterior y posterior vemos un punto que nos ayuda a ver qué significa el ojo bueno y el ojo malo. Si usted, por ejemplo, ve los versos del 19 al 21, habla de no hacer tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo. Pero el texto posterior, que es el texto 24, habla de que no podemos servir a dos señores. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nuestro corazón busca a Dios, valga la redundancia, de todo corazón, entonces nuestro cuerpo estará lleno de luz. Entonces aquí, ojo bueno y ojo malo, es aquel que busca de todo corazón y le da más importancia y mayor valor a las cosas de arriba. El ojo malo es el que le da mayor valor a las cosas de abajo. Por esa razón, cuando Jesús dice el ojo bueno, se está refiriendo a aquel que ve a Dios más importante que las riquezas. El ojo malo ve las riquezas más importante que Dios. Aquí nos damos cuenta, hermanos, y preguntamos, ¿en qué afecta esto nuestro discernimiento? Escuchen bien. El ojo bueno es el creyente espiritual. Este creyente es generoso, por cuanto su tesoro no está en la tierra, sino en el cielo, todo lo da. No se agarra de nada, no es tacaño, no es envidioso, no es codicioso, sino que todo lo da, porque su tesoro está en el cielo. El joven rico, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. También es bondadoso el ojo bueno. El creyente espiritual es el ojo bueno. Es bondadoso por cuanto su recompensa viene de Dios.
Pero el ojo malo, el cristiano que es carnal, puede ser un no creyente o un cristiano carnal, es envidioso por cuanto su tesoro está aquí en la tierra. Se torna incompetente, ¿verdad? También es celoso porque su recompensa no viene de Dios, sino de los hombres. Cuando mi recompensa viene de Dios, yo lo doy todo porque de Dios es inagotable. Pero cuando mi recompensa es horizontal, es de la tierra, hay celos, envidia, competencia, queremos pelear. Y Santiago 4 dice, ustedes piden, pero piden mal para gastar en vuestros deleites. Por eso se odian, pelean, se gritan, porque están compitiendo. Quiero terminar con dos textos más, 1 Corintios 2, 14 al 15, para ver un ejemplo. Recuérdense que esta es la primera parte de este tema, así que tenemos continuación. Trae mucha información esto. Primera de Corintios 2, 14 al 15. Aquí Pablo dice lo siguiente, dice, pero el hombre natural aquí es el que no ha nacido de nuevo, el que no es cristiano. Cuando digo cristiano, a lo mejor me están viendo algunas personas y dicen, ¿cómo así que no es cristiano? La Biblia, cuando habla de cristiano, se está refiriendo a una persona que ha puesto su confianza en Cristo y ha nacido de nuevo y su vida ha dado un giro 180. Porque no podemos confundir de que alguien que va a la iglesia, alguien que tiene Biblia o que dice Dios te bendiga o qué sé yo, ya por eso es cristiano. Y no, a eso no le llamamos cristiano al que va a la iglesia, sino al que ha entregado su vida al Señor y su vida ha dado un giro. Giro, me refiero que ya no anda detrás de las cosas que antes iba, sino de Cristo. Entonces el hombre natural es el hombre que no tiene el Espíritu. Obviamente el no creyente aquí, es el contraste. Dice, no percibe, no entiende, no discierne las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, es ilógico, ¿verdad? Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra, se han de discernir espiritualmente, nos habla, así como Simeón pudo discernir a Jesús siendo un bebé, entendemos que fue de manera espiritual, porque era un bebé. ¿Cómo un bebé va a ser el salvador del mundo? Bueno, ese era el bebé que acababa de llegar, ¿verdad?, a la tierra. Dice el verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, el espiritual entiende todo, pero el mundo no te puede juzgar a ti por cuanto tú posees el conocimiento de Dios. Ahora, usted diría, bueno, aquí vemos que los cristianos todos son espirituales, y no, porque en el capítulo 3 Pablo hace referencia de cristianos carnales. Dice, no sois carnales cuando compiten, cuando tienen celos, cuando se odian, cuando no se aman, son carnales, sois como hombres, dice Pablo. Nos damos cuenta que cuando nuestro deseo del corazón no está totalmente rendido a la voluntad de Dios, a buscar a Dios, somos presa muy fácil para ser engañados. ¿Por qué? Porque obviamente el enemigo te atrae por la carnada. Y si tú amas la carnada, el enemigo te va a arrastrar. Pero si tú te niegas a las cosas de este mundo, no hay carnada. Por eso Juan 14:30 Jesús dice, ya viene el príncipe de este mundo, el diablo, y él no tiene nada en mí. No hay nada que él me pueda ofrecer a mí que yo pueda caer en tentación, porque yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Esa es la invitación que tenemos para saber que las cosas terrenales, son pasajeras. Termino con Juan 7, versículo 17, y por el día de hoy hasta ahí lo dejamos. Juan 7, 17 y concluimos ahí. Aquí este texto es uno de los textos que también leo mucho, porque a pesar de que es un texto tan corto, tiene tanta información. Juan 7, 17 dice algo y utiliza dos palabras que quiero resaltar. Juan 7, 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, y yo pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es quererlo, ¿verdad? El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice luego, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, yo siempre utilizo este verso como un principio.
Si de verdad yo quiero agradar a Dios y yo quiero hacer su voluntad, Dios me va a revelar por su Espíritu la verdad. Recuérdense que en los capítulos 16 habla Jesús de Juan, que vendrá el Consolador, vendrá aquel que nos llevará a toda verdad. Nosotros conocemos la verdad por el Espíritu Santo, pero desafortunadamente los cristianos carnales, cristianos que aman un poquito de Dios y un poquito del mundo, y estos dos no se pueden mezclar, ¿verdad? El Espíritu es contra la carne es contra el Espíritu, si estos se oponen para que no hagamos lo que queremos, bueno, aquí nos damos cuenta que, como Santiago bien lo dice, ¿no sabes que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Cuando anhelamos o cuando buscamos a Dios para que Dios me dé cosas de este mundo, para que Él me dé lo material, he dicho siempre, Satanás te puede dar eso, o tú lo puedes conseguir en tu esfuerzo, y Dios lo va a permitir. Pero si tú buscas a Dios por quien Él es, porque fue a la cruz y murió por ti, para salvación eterna, para transformación de tu corazón, entendimiento de su palabra, para amar al prójimo como debemos hacerlo, para ser mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, para ser buen cristiano, glorificar su nombre y el fin de todo, vida eterna. Entonces vas a encontrar la vida real en el Señor y Dios te va a dar discernimiento para que puedas entender las cosas de manera progresiva y perseverante. Pero si tu corazón, o podemos decir, si tu ojo es malo, vas a vivir en tinieblas. Aunque puedes estudiar la Biblia y puedes adquirir conocimiento, no vas a entender en sentido, no vas a tener una comprensión en tu corazón de lo que es la vida. Vas a tener un conocimiento intelectual, pero cuando venga la prueba vas a fallar. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un depósito bíblico y otra cosa es tener una convicción bíblica. Es diferente. Entonces, si tú anhelas cada día estar con el Señor y buscarle y crecer en conocerlo, Él te dará el discernimiento espiritual. Hasta ahí lo vamos a dejar, mis hermanos. Tendremos una segunda parte de esta enseñanza. Esta serie yo sé que va a traer muchos temas. Espero que Dios haya traído claridad en esta enseñanza. Como siempre decimos, pueden volver otra vez a ver las enseñanzas y tomar notas y tomarse su tiempo. Si de alguna manera iba muy rápido o los textos lo leí muy de rápido, pueden volver a escucharlos en el audio, nuestra página de SoundCloud, o pueden volver al YouTube o al Facebook, ahí tenemos las enseñanzas todavía. Damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de que su palabra llegue y les pedimos en este caso que sigan orando para que podamos seguir adelante predicando el Evangelio. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias, Señor. Yo te pido, mi buen Dios, que me ayudes, Señor. Te pido, Señor, que nos guíes. Te pido, Padre Santo, que nos des palabra, como siempre, Señor. Y que podamos crecer, Señor, en el discernimiento espiritual, pero sobre todo, crecer en el amor hacia ti, Señor. Confiando, Señor, en que tenemos unas promesas eternas en tus manos y que todo esto pasará, Señor. Mas tu palabra no pasará, Señor. Yo te pido por aquellos que nos escuchan, Señor, aquellos que no te conocen, que tú abras la puerta a la salvación en esta hora. Aquel que te confiesa como único, Señor, y confía en ti de todo corazón. Así de simple, recibe vida eterna. La evidencia de esa salvación es cómo caminamos después de confesarte. Y así sabemos y aseguramos que estamos en la vida verdadera que eres tú, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que llegue a los corazones y que traiga convicción espiritual y que podamos cada vez más crecer en el amor de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse. Les recordamos que estaremos nuevamente viernes 8 de la noche y sigan orando por nosotros. El Señor les bendiga.